soy Alejandro Pellitero, tengo 61 años, soy padre de 4 hijos, 4 nietos. Y bueno, hoy felizmente estoy jubilado y desarrollo las acciones o todo lo que hago en el día es las actividades de la Asociación de Veteranos de Guerra Alberto Megaray. La cuestión de Malvinas es la que hoy, al tener tiempo, estoy completamente involucrado y bueno, ese es el leitmotiv de mis días de actividad, digamos, social, cultural, política. Yo estudiaba en un colegio industrial, en un colegio técnico. A los 15 años decidí que quería conocer el mundo y la Armada tenía una posibilidad de esa a través de la navegación. Y ahí empezó también mi fascinación con el mar, ¿no? Ingresé a la escuela militar y recién egresado de la escuela fui destinado en el portaaviones 25 de Mayo. Y siempre soñé desde chico, de cuando estudiaba en las escuelas, siempre había un clic con el tema de los próceres, de todo lo que habían hecho por el país. Y yo dije, bueno, entre mi sueño de navegar y lo que hicieron los próceres está el hecho de defender la soberanía. Entonces, esa vinculación entre el sueño y el motivo me llevó a seguir adelante en la Armada y bueno, tenía poca vida social, digamos, estando en la Armada, porque bueno, un adolescente ya está enfocado en otras cuestiones dentro de una escuela militar. Egresé como primero del curso de operaciones, mi especialidad, y en el año 82, recién egresado, yo sabía que los primeros de cada curso viajaban a la vuelta al mundo en la fragata Libertad. Entonces yo digo, lo que pensé hace un par de años, estoy a punto de concretarlo, digo, ¿no? Y bueno, en marzo, el 29 de marzo de 1982, no se dio la vuelta al mundo, pero sí se dio lo otro que yo había soñado, que era defender la soberanía. El 29 de marzo de 1982, después de estar 3 meses en el portaaviones, recién egresado de la escuela, me embarco en la primera navegación que yo iba a hacer. Entonces era un sueño lo que se estaba cumpliendo. 12 horas después de estar navegando es cuando nos comunican la misión que teníamos. Y era dar vuelta a una página de la historia argentina y recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo que siempre recuerdo, que Malvinas eran la figurita de los 2 islotes y que eran argentinas. Fueron, son y serán argentinas que nos enseñaron desde el primer día de clase prácticamente. Sabía que estaba mar adentro, que estaba muy lejos del continente, que fue lo que fui armando con el tiempo, ¿no? Siendo chiquito, siendo un alumno muy pequeño. Y después del 29 de marzo de 1982, empecé a conocer Malvinas desde otro lugar. Ahí me di cuenta que las Malvinas son muchas islas, no son 2 islas solamente. La más cercana que está al continente está a 400 kilómetros de Puerto Deseado.
no es una distancia muy grande para el mar. Están muy cercanas nuestras, ¿no? Conocí que el Golfo San Jorge es un golfo muy importante, muy tormentoso. Eso lo cruzamos el Golfo San Jorge el 1 de abril y llegamos finalmente a Puerto Argentino, que se llamaba hasta ese momento Port Stanley, el 2 de abril de 1982 a las 2:30 de la mañana. Y ver desde el portaaviones 25 de Mayo, donde yo estaba embarcado, a pocos kilómetros de la costa, ver las lucecitas del pueblo, imaginar, porque fue un ejercicio de imaginación de cómo era, porque era a la madrugada, cómo era ese pueblo que era nuestro, cómo eran esas islas, y eso es un momento muy mágico. Entonces, un poco los sueños de la infancia y los deseos después de joven se empezaron a concretar en esos días. Y eso me dio la fortaleza que sigo teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Los días más difíciles son ahí, es en el combate, ¿no? Porque si bien desde el primer momento que nos dijeron consideren que estábamos en guerra con Gran Bretaña, que fue el 29 de marzo cuando nos dijeron, que íbamos en completo sigilo, en secreto, hacia Malvinas, nadie sabía que íbamos. Ahí yo discrimino y digo que en esos 3, 4 días anteriores yo tenía temor. Pero después del 1 de mayo, que comenzaron los combates nuestros, ahí sentí miedo de perder la vida. Que si bien en los primeros días, perdón, los primeros días uno siente el temor porque sabe que puede perder la vida, va a una guerra, pero es como que está un poco distante el momento ese, en donde puede estar la vida en juego. Entonces tiene tiempo como para prepararse, para que el instinto de supervivencia a uno lo fortalezca, agudizar los sentidos, porque en una guerra se agudizan todos los sentidos. Entonces, hasta ahí más o menos era temor. Después del 1 de mayo era miedo que realmente en un segundo no estuviera más con vida. Y en esos momentos uno se aferra a sus creencias, ¿no? Se aferra a su religión, se aferra a los afectos que dejó, ¿no? A la historia de su padre, de sus abuelos, ¿no? A todo lo que uno lo enriquece en la vida. Y eso le da también fortaleza para luchar, porque enfrente está el enemigo y de este lado está uno con su instinto de conservación, con su instinto de supervivencia, y lo nutre el afecto que le quedó, ¿no? Las creencias. Uno termina luchando por lo que ama y vive por lo que ama. Yo, como era especialista en operaciones, nuestro trabajo normalmente era asistir al comandante del portaaviones, en este caso, en todo lo atinente a lo que era los lugares de navegación, las mareas que había, si había tormentas. Nosotros teníamos un compendio de elementos técnicos que íbamos manejando permanentemente, en donde íbamos anticipando hacia dónde íbamos, qué podíamos encontrar, y con eso asistir al comandante para que tome las mejores decisiones en la navegación. En el caso de ya una guerra, que no es un ejercicio, lo asistíamos en planes tácticos y estratégicos. O sea, el portaaviones en operaciones, en la especialidad de operaciones concretamente, maneja todo lo que es aeronaves, helicópteros, aviones de combate de todo tipo, aviones de exploración,
todo lo que son los sistemas electrónicos de defensa, que son de detección del enemigo. Uno en el mar al enemigo nunca lo va a ver, por lo general no lo ve a través de sistemas electrónicos, de datos que se generan con sistemas electrónicos. Entonces esa era la función nuestra, ¿no? Asistir al comandante con toda la información electrónica. Y eso nos lleva a que el comandante, por lo general, del portaaviones, es el comandante del buque insignia de la Armada, el buque más importante de la Armada. Por lo cual, en el portaaviones, en operaciones, se conoce toda la situación de la flota. Dónde está cada buque, qué operaciones tiene en curso, ¿sí? En el caso del 2 de abril, nosotros sabíamos en operaciones que íbamos a Malvinas, íbamos a tomar Puerto Argentino, íbamos a instalar la bandera, que se iban a bajar buzos tácticos desde otras unidades de la Armada y que tenían 3 objetivos por cumplir. Uno era acallar la radio, que era la comunicación, la red social, digamos, de todos los isleños, que son los isleños. Hasta ese momento eran informantes de la corona británica. No eran los pastorcitos de las ovejas solamente, porque el 80% de las tierras de las Islas Malvinas pertenecían a la corona británica. Entonces, eso cambia un poco las cosas, ¿no? Entonces, la radio era un objetivo fundamental. El segundo objetivo era reducir a la guardia de las islas, la Guardia Real de las islas, que era una fracción del ejército inglés. El tercer objetivo era tomar la gobernación, que era el objetivo político, producir la rendición del gobernador, arriar el pabellón inglés y izar el pabellón argentino después de 149 años. Así que esos 3 objetivos se cumplieron. Nosotros sabíamos lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar, pues estábamos ahí y teníamos el panorama completo, ¿no? Y alrededor de las 10:15 de la mañana se cumplen los 3 objetivos, sin provocar daños civiles a los civiles, sin provocar bajas en la población civil, porque esa era la condición sine qua non con la que descendieron los buzos tácticos argentinos. Tenían la orden de tomar los 3 objetivos sin provocar bajas o heridos en la población enemiga, aún a costa de las propias bajas. Y es así que no hay ningún herido en la población civil, no hay ningún fallecido, y sí ocurre el primer caído en combate por parte de la Argentina, que es el capitán Giachino, que era el jefe de todos los comandos de los buzos tácticos, que son los que tomaron los 3 objetivos. Así que la misión del capitán, como buen dirigente, se cumplió a costa de su propia vida. Los días en la Guerra de Malvinas, después de la emoción del primer día, de haber recuperado la soberanía de las Islas Malvinas, de que se haya izado la bandera argentina después de 149 años, ahí hubo unos días en donde se produce como un impas, ¿no? Ya estábamos pendientes de otra cosa, porque el enemigo estaba reducido, no tenía capacidad de acción, por lo cual nosotros estábamos tranquilos. El temor de la guerra se estaba disipando y se disipó. Entonces, la información que nos iba llegando era que, bueno, había negociaciones diplomáticas, pero nada hacía prever que podía haber más conflicto bélico, que quizás la diplomacia lograba tener éxito para la Argentina y, bueno, recuperar finalmente las islas para siempre, ¿no? Así que hasta el 8 de abril
fue un ambiente de tranquilidad el que vivimos. Comíamos normalmente, teníamos una vida normal dentro del portaaviones, cumpliendo nuestras funciones. Era una navegación normal frente a las costas de Puerto Argentino, ¿no? El 9 de junio nos ordenan volver a puerto y el portaaviones, el único puerto que podía tocar por su tamaño, era Puerto Belgrano. O sea que teníamos que venir de las islas prácticamente hasta Bahía Blanca otra vez. Pero eso también alentaba de que, bueno, por un lado, que el conflicto las negociaciones diplomáticas se podían dilatar en el tiempo. Pero por el otro lado, el conflicto estaba adormecido, digamos, ¿no? Por lo cual nuestra seguridad no estaba comprometida. Eso nos daba tranquilidad. Volvemos a Puerto Belgrano el 10 de abril de 1982 y se hace la recarga de todo, víveres, agua potable, combustibles. Para que tengan una idea, el portaaviones en operaciones lleva aproximadamente 560.000 litros de combustible, de los cuales el 70% son combustibles de aviación, súper volátiles, y necesita reabastecerse permanentemente. Nosotros teníamos provisiones de todo tipo, combustible, agua, para 45 días, pero si el conflicto se demoraba mucho, nosotros si estábamos navegando íbamos a estar consumiendo y después cuando realmente hubiera combates nuevamente nos íbamos a encontrar sin provisiones, ¿no? Por lo cual se tomó la decisión de volver a puerto, reabastecernos. El portaaviones tardaba 72 horas en reabastecerse completamente nuevamente y volver a navegar. Así que aproximadamente el 13 de abril salimos otra vez para Malvinas, a recorrer el mar argentino y bueno, hacer operaciones y ejercicios con la aviación nuestra, con la Fuerza Aérea, ejercicios combinados, preveyendo de que podía haber combates porque la diplomacia no avanzaba, ¿no? Así que el portaaviones se desplazaba hacia el sur haciendo ejercicios con la Fuerza Aérea y con su propia aviación, ¿no? Y eso servía para que todos estuvieran en su especialidad dentro del portaaviones en condiciones óptimas para llegar al combate, ¿no? Y ahí dentro de todo se estaba tranquilo, digamos, ¿no? Había operaciones, había ejercicios, pero digamos en paz. Ya para el 20 de abril llegó la primera información a través de delegaciones diplomáticas de la Argentina que le dan al comando de las Fuerzas Armadas y el comando de las Fuerzas Armadas le da a la Armada y le dice que la Armada Británica se fue avistada al este del norte de Brasil, ¿no? Que ya estaba en camino hacia las islas. O sea, el conflicto iba a escalar, ¿no? Evidentemente la diplomacia no estaba logrando su objetivo. Entonces ahí ya la situación se empieza a poner un poco más compleja. En el portaaviones, en nuestra especialidad, se ordenaron ejercicios ya más de exploración, mar adentro, preveyendo que podría haber sido destacado un submarino inglés y el portaaviones tiene que tener rastrillada toda la zona porque es muy vulnerable en alta mar ante un submarino. Entonces transcurren los últimos días de abril en la búsqueda permanente de la flota inglesa que calculábamos que ya estaba cerca de Malvinas. Y el portaaviones estaba ubicado al norte de Malvinas y buscábamos hacia el este, o sea, hacia el bien entrado del Océano Atlántico.
con nuestra propia aviación, ¿no? Todo con planes muy precisos, diseñados para ir barriendo toda la zona. Y es así que el 1 de mayo, a las 3 de la mañana aproximadamente, viene de regreso uno de nuestros aviones. Estas operaciones se hacían en completo silencio de radio. O sea, la radio se usaba solamente en lo que se le daba al piloto en las pautas, en qué momento se tenía que comunicar, en qué minuto preciso. Y de acuerdo al plan trazado, uno sabía que de no mediar ningún inconveniente podía estar en determinado lugar, ¿no? Entonces esa era la forma de seguirlo, a ciegas, pero lo seguíamos. Y sabíamos en dónde estaba. A las 3 de la mañana del 1 de mayo, el avión que está regresando, mientras el otro ya estaba en camino a otra zona de exploración, son aviones tracker de exploración antisubmarina, y tienen la función también de ataques antisubmarinos. Pero en este caso la configuración que tenía el avión antisubmarino era de búsqueda, no llevaba armamento contra un submarino. Y el 1 de mayo, cuando a ellos, este avión que venía regresando, el comandante del portaaviones autoriza una vuelta del radar para ver si realmente está en esa posición, porque el piloto decía que había mucha niebla, había mucha tormenta. Tenía temor de perder o salir de rumbo. Y cuando se encienden los radares, éramos 6 aproximadamente, que estábamos en distintas pantallas sobre el sector, mirando el sector de donde venía el avión nuestro. Y es ahí que hubo algo raro. No parecía el eco solo de un radar, el puntito de un radar, de un avión. Se hace una operación, se discrimina la pantalla, se agranda, se le hace zoom, digamos, y se encuentra que muy cerca del avión nuestro, atrás del avión de exploración nuestro, venía otro avión. Evidentemente, los británicos lo habían detectado, le ordenaron ponerse detrás de este avión de exploración, porque si este avión va a un aeropuerto o va al portaaviones de la Argentina, que era el único portaaviones. Entonces ahí se disparan todas las alertas, bueno, comienzan las escaramuzas previas a un ataque. Ese avión inglés podría derribarlo al de exploración, o bien continuar hasta detectar a la flota argentina. Ese avión inglés llega hasta 42 millas, que son aproximadamente 70 kilómetros de distancia del portaaviones argentino, y los escoltas del portaaviones argentino, que eran las 2 fragatas, la Hércules y la Trinidad, que tenían misiles antiaéreos, estaban en posición para derribar el avión inglés. Pero eso no garantizaba que el avión inglés nos hubiese detectado y ya hubiese dado la información, por lo cual se recurría a otros equipos que tenía, que era una gran escucha en el mar. O sea, se interfiere en las comunicaciones por radio. Sabemos las frecuencias en las que trabajan los aviones, y hay un equipo que busca constantemente una frecuencia que esté viva, digamos, que esté en funcionamiento. Y ahí logramos escuchar al piloto británico que se está comunicando con la flota británica. 2 compañeros nuestros que sabían muy bien el idioma inglés, eran los escuchas, y el piloto era muy breve en la comunicación, y en ningún momento dijo vi a la flota argentina ni nada. Regreso por falta de combustible, decía él. O sea, se estaba quedando sin combustible el avión inglés. Por lo cual se invierte el juego. Nos dio la posibilidad de seguir a ese avión británico y saber en dónde estaba la flota británica.
que fue que, por eso decimos, nosotros con menos tecnología, pero con una mejor táctica, pudimos superar la tecnología que tenían los británicos. Eso comienzan a transcurrir las horas del día del 1 de mayo y se le pide la orden al jefe, al almirante que está a cargo de las operaciones navales que autorice el ataque a la flota inglesa. ¿Sí? Estábamos en posición de atacarlo, lo teníamos en posición. Todos los aviones de combate argentinos, que son los A4Q, comienzan a ser cargados con la configuración de combate, con bombas de 500 libras, con tanques suplementarios de combustible para ir a combatir lejos y muy cargados, por lo cual gastan mucho más combustible los aviones. La orden de atacar no llegó nunca. El 1 de mayo. Terminó el 1 de mayo y no llegó la orden al portaaviones 25 de mayo a atacar la flota inglesa. Después de la guerra, en ese momento lo que nosotros vimos, yo era muy joven, apenas estaba haciendo mis primeras experiencias en operaciones, pero sí lo que nos decían, no, los aviones no pueden despegar porque tienen una configuración muy pesada y falta viento en la zona. El viento ayuda a los aviones a despegar, el viento en contra. Dice, los aviones no pueden despegar. Buscábamos un lugar, porque con los radares cada tanto se podía, porque funcionaban también como radares meteorológicos algunos. Y se buscaba un lugar donde no hubiese tormentas para que pudieran despegar los aviones. Eso era lo que pensábamos nosotros en ese momento. Después de la guerra nos enteramos que había una negociación internacional, que Pérez de Cuéllar, que era el embajador, el representante de Perú ante Naciones Unidas, había presentado un plan de pacificación donde obligaba a las partes a negociar lo de Malvinas en forma urgente y perentoria. Y Argentina no atacó porque supuestamente tenía cifradas las esperanzas en esa negociación, que había cuenta que Gran Bretaña no había accedido a la negociación. Por eso es incomprensible lo que sucedió el 1 de mayo. Porque nosotros estábamos expuestos también. Porque ahí se estaba dando el combate. Los combates en tierra iban a ser posteriores. Gran Bretaña, el plan táctico que tenía era llegar a la altura de las islas y provocar un gran golpe psicológico en la guerra, que es decir, hundir al portaaviones 25 de mayo. Pasó a ser el objetivo de la flota británica, porque iba a ser un golpe psicológico muy grande para las Fuerzas Armadas Argentinas y para el pueblo argentino, que le podía decir stop war al gobierno, decir no más guerra, una cosa por el estilo. Esto es todo posterior a lo que estoy contando, porque es lo que uno rearmó de la información que hay. Hasta ese momento, la avanzada de la flota británica, que era lo que nosotros sospechábamos desde un principio, eran 4 submarinos ingleses. 2 los había destacado hacia el sur de Malvinas y 2 hacia el norte, buscando al portaaviones 25 de mayo, para provocar el golpe psicológico. Eso no sucede con el portaaviones, las negociaciones no se dan, el portaaviones pierde la oportunidad de atacar y 12 horas después de esa incertidumbre, el 2 de mayo de 1982, uno de los submarinos ingleses hunde al crucero General Belgrano. Esa es la verdadera historia. Nosotros sabíamos una partecita, lo otro no lo sabíamos. Quedamos expuestos, estábamos listos para atacarlos a ellos, que quizá el golpe psicológico lo dábamos nosotros, el 1 de mayo, sorprendiendo a la flota británica y
Quizás ellos ahí decían stop war. Después de eso, del desembarco inglés, que ya estamos hablando del 26 de mayo, nosotros seguimos en la misma zona de operaciones, pero el peligro para nosotros, o sea, sabíamos que estábamos en peligro por los submarinos que podían dar vuelta, sabíamos que ya estaban desembarcando. Entonces, el 8 de junio aproximadamente, nos dan la orden de que el portaaviones regresa a puerto para reabastecerse. Llegamos a Puerto Belgrano el 10 de junio y no volvimos a salir a navegar nunca más. El 14 de junio, después de la rendición, el comandante nos dice, así como el primer día nos dijo que íbamos a dar vuelta a la página de la historia, que entrábamos en guerra con Gran Bretaña, el mismo comandante nos dice por los altoparlantes que no esperemos ningún desfile en honor a los combatientes. Hemos perdido la guerra. Y fueron días complicados, sentimentalmente, porque uno tiene que desarmar el instinto de supervivencia, tiene que tratar de vivir de nuevo como era antes. Y el como era antes, más que ver a los familiares, no era otra cosa. ¿Por qué? Porque uno está... esa mochila de la guerra no se desarma de un día para el otro. Empiezan los por qué y por qué y por qué. El por qué te habita durante mucho tiempo. Y está en cada uno sacarlo a ese por qué. Y uno lo saca cuando habla. Y teníamos prohibido hablar de lo que había pasado en la guerra. Yo después de la guerra me terminan becando para estudiar en el extranjero. Fui a los Países Bajos, que se llaman hoy, a Holanda, donde estaba la última tecnología. Estuve varios meses estudiando en un campus de una empresa muy multinacional, de productora de satélites y todo esto. Pero cuando regresé al portaaviones me di cuenta que las cosas seguían como antes. Se iban a cometer los mismos errores que antes. Las Fuerzas Armadas seguían pensando que el enemigo era el civil de la Argentina. O sea, se estaba sacando las culpas encima. Y uno con 18 años, después de una guerra, también ya empieza a ser más crítico de las cosas. No lo engañan tan fácilmente. Así que comencé a valorar la posibilidad de irme porque se podía repetir la historia otra vez. No quería ser protagonista de una historia tan burda, ¿no? Tan trágica. Y decidí volver a mi vida civil y enfrentar la vida con los elementos que tenía. Es decir, bueno, buscar un trabajo, tener una vida distinta a estas otras experiencias, ¿no? Así que, bueno, volví a Santa Rosa casualmente. Y bueno, buscando trabajo, a veces no se encontraba trabajo en esos días siendo excombatiente. Buscando empleo en una empresa de Santa Rosa, me tomaron todos los datos, toda la formación que tenía. Bueno, me comunicaron después que no podía, no me iban a tener en cuenta, digamos. A la semana volví a insistir, pues digo, no puede ser, tengo capacidad para trabajar en una fábrica, ¿no? No sé. Y me acuerdo que la persona que estaba encargada de recursos humanos de esa empresa, cuando me vio que me iba, que me habían vuelto a decir que no, me llama en una parte afuera y en confianza me dice, la orden es que excombatientes no pueden trabajar en la fábrica, porque son muy inestables emocionalmente y bueno, una empresa que tiene 600 empleados, digo, pero soy una persona normal. Y Malvinas es el leitmotiv, digamos, ¿no? Tanto le dimos a Malvinas como Malvinas nos dio
a nosotros los excombatientes, ¿no? Poder estar acá y comprometerse, divulgar lo que es Malvinas, lo que fue la guerra, interiorizarse de qué significa Malvinas en el concierto mundial. Nosotros hoy ya decimos, Malvinas no es solamente el excombatiente, el veterano de guerra. Malvinas para los argentinos es algo mucho más complejo y nosotros como veteranos tenemos el deber ético de decirle a la sociedad qué significa Malvinas y qué es Malvinas también, si la sociedad no conoce el tema, ¿no? Porque eso lo hacemos en honor de los compañeros que cayeron en combate, para que su pérdida de vida no haya sido en vano, que su muerte no haya sido en vano. Eso nos compromete todos los días a agudizar el ingenio, profundizar las actividades, para, primero, que la sociedad no olvide, que haya memoria histórica. El hecho es que el 2 de abril de 1982 Argentina recuperó las islas después de 149 años. Segundo hecho histórico, que en la recuperación de las Islas Malvinas, que duró 74 días por parte de la Argentina, cayeron en combate 632 argentinos. Esa es la memoria histórica de los argentinos. Que fuimos 15.000 los veteranos, los combatientes en Malvinas argentinos, que hoy somos veteranos de guerra. Que tenemos un compromiso con la sociedad y con los veteranos de guerra. Que los veteranos de guerra tengan la atención médica que corresponde, que ya ahora ya estamos todos un poquito creciditos y en edad de jubilarnos, así que se están jubilando todos. Pero estar cerca de cada uno de nuestros compañeros que necesitan una mano, educar a las nuevas generaciones, es que ellos son herederos de esta historia y también son herederos de la historia de 1810, la de 1816, de la conformación de la Argentina con todos sus territorios. Malvinas ya estaban los territorios de la Argentina naciente, ¿no? Que fueron legados por España, que era su propietario original, fueron legados por España después de la Revolución de Mayo, que esos son los títulos que ostenta la Argentina. Que las nuevas generaciones son los herederos de toda esta Argentina, de ese mar territorial inmenso, esa pampa azul, con tantos recursos naturales por explorar y explotar, en beneficio de los argentinos y de la humanidad también, ¿por qué no? Que son herederos también del sector antártico, son herederos de la bandera esa celeste y blanca, épica de Belgrano, ¿no? Son herederos de la historia de San Martín, épico, de Mariano Moreno. Son herederos de esa historia y se tienen que sentir orgullosos y ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos, porque es un patrimonio enorme el que tenemos por delante y que las generaciones venideras tienen que defender.